esta perla, escuchan atentamente, después vamos Pero a cumplir con la esa pues pausa. Perla, no el ministro. Vamos a escuchar atentamente lo que nos describe Perla y después a escucharle al señor ministro Gran flauta. Garay. Pero vamos, podemos quitar la varilla entonces. No, Perla, no, Pende na, formalmente. nina, niña, No, ña. el doctor César Garay ha solicitado la suspensión, la derivación de los antecedentes al jurado y también la remisión al Ministerio Público de los antecedentes gran de flauta. este magistrado, porque mencionaba él de que revisó el expediente e inclusive mostró a sus colegas que está ahí, que si quieren tener detalles de lo que hizo el juez Carlos Lescano, y por ende para él es sumamente grave lo que ha realizado y por ende ha solicitado esto. Pero escuchemos lo que decía al hablar sobre este tema el ministro César Garay, su colega. Paraguayo, abogado Carlos Alberto Lescano, en el marco del juicio Casa Península SRL contra Dirección Nacional de Aduanas y Aduana en Pedrí, Sociedad Anónima, demanda de reivindicación de Consa Mueble, expediente número 303 del año 2021. El citado magistrado en la mencionada causa dictó el auto interlocutorio número 308 de fecha 21 de diciembre del 2021, que en su parte resolutiva expresa cuanto sigue: decretar bajo caución personal del recurrente el secuestro de los bienes muebles consistentes en un contenedor conteniendo 953.765 kilos de productos varillones de acero, distribuidos en 436 bultos, discriminados conforme a la partida arancelaria que se acompaña, el cual corresponde al despacho de importación 1600, los cuales se hayan depositado en Pedrín Sociedad Anónima, otorgándole la posesión de los mismos en forma provisoria en carácter de depositario judicial. Resulta muy llamativo que el principal argumento expuesto por el juez para decretar la medida cautelar de urgencia fue el supuesto, comillas, deterioro que pudieran sufrir las mercaderías, comillas, agregando el mismo que, comillas, podría producir un daño imposible de recuperar, comillas. Sin embargo, anuncia con manifiesta claridad que no existía urgencia alguna para que dicha mercadería fuera sacada del lugar en el que se encontraba depositada y custodiada de hace más de 5 años. A lo que debe agregarse el tipo de mercadería, es decir, varillas de hierro, por lo que la medida cautelar debía ser rechazada. En efecto, esto se desprende de la simple lectura de los documentos, ya que el despacho de importación por el cual se oficializó el ingreso de la mercadería es el 18 de mayo del 2016, despacho número 1603. De ahí que por esta sola circunstancia, por demás contundente, patente y manifiesta, la medida cautelar debía ser rechazada sin ningún tipo de otra consideración por el magistrado Lescano de aplicar correctamente la ley. En tal sentido, la mercadería que se pretendía sustraer carece de la imprescindible certificación que pide el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, que garantiza que la mercadería pueda ser utilizada en el sistema productivo del Paraguay, cuyo uso amenaza no tan solo la producción de impensados y cuantiosos daños materiales, sino también arriesga las vidas de innumerables personas y familias. Es extremadamente grave la ilegal disposición del magistrado Lescano, no tan solo por su desapego a las leyes procesales, sino también por su total falta de razonamiento, empatía y consideración de las consecuencias que este tipo de actos, promovidos por personas arteras, puede ocasionar a las familias paraguayas. De ahí es que el mismo debe ser sancionado con la máxima severidad y prontitud. Además de ello, debe agregarse que a pesar de esta grave circunstancia, el juez Lescano decidió alegremente no requerir ningún tipo de caución real eficiente que cubra cuando menos el pago de los tributos, tasas y demás derechos. Pero
desautorizando esta mercadería a través de un indebido e ilícito procedimiento, ni qué decir las responsabilidades que de esta accionar podían derivar sin entrar a considerar el valor de las vidas humanas, valor que parece ser indolente a este juez. Todo ello fue obviado por el magistrado Lescano, lo cual revela cuanto menos su grave desconocimiento del derecho y desapego a las leyes que regulan sus funciones judiciales, sin perjuicio de dañar severamente la imagen de la justicia paraguaya. Por tanto, señor ministro, en su carácter de superintendente de la circunscripción judicial del presidente Áñez, donde desarrolla sus funciones el magistrado Lescano, solicitamos que impulsen de las instancias correspondientes el examen de lo grave del juez y, de ser oportuno, sea sancionado y de dar presupuesto apartado del cargo conforme a lo que se acredita en la investigación. Sin otro particular, hacemos propicia a la ocasión. Siga la nota oficial el ingeniero Luis Alberto Castiglioni, ministro de Industria y Comercio, el ingeniero Enrique Arce, presidente de la Unión Industrial Paraguaya, y el señor Julio Manuel Fernández, director nacional de la Dirección General de Aduanas. Sumado a eso, señor presidente, aquí está copia íntegra fotostática del expediente en la que nos abocamos al estudio por los muchos años de experiencia como juez de primera instancia, y hemos elaborado sin prisa pero sin pausa algunas reflexiones jurídicas que son irrefutables, porque así lo dice la ley en cuanto al deleznable obrar de quien funge de juez. Incluso exuda el expediente que está acá a disposición vuestra y de quienes más quieran interiorizarse, exuda prevaricato, es decir, desconocimiento de la ley que el Código Penal tipifica como delito. En conclusión, formalmente se pone a decisión del Pleno la suspensión inmediata, sin goce de sueldo, el envío al jurado de enjuiciamiento del magistrado, que si se decide abrir la cabeza del proceso, como decía el Código Procesal Penal anterior, tipificado en la Ley de Enjuiciamiento Penal Española, ¿verdad?, del Reino de España, está aceptado, al que obviamente se pueden agregar todas las consideraciones que sean pertinentes. Y el envío a la Fiscalía en lo penal. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. A consideración la propuesta del ministro Garay. Señor presidente, sí. Yo creo que, dada la situación que plantea el ministro Garay y en atención a de quiénes proviene la denuncia, creo que esta corte no puede mantenerse impávida y con el mismo criterio que hace un momento hemos establecido una investigación. En este caso se advierte todavía algo mucho más grave. Por mi parte, yo apoyo la moción del ministro Garay. Mucho la ministra. Sí, presidente, también para expresar mi apoyo al pedido formulado por el ministro Garay en el sentido de iniciar, en primer lugar, suspender al magistrado y en relación a la remisión también al jurado de los antecedentes, porque hay que tener en cuenta de que la Corte ya no tiene competencia acusadora conforme con la nueva ley, entonces se tendrá que esperar un lapso temporal a los efectos de que eventualmente el jurado pudiera iniciar en forma oficiosa la investigación de responsabilidad del juez. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Doctor. De la descripción de los hechos formulados por los denunciantes,
corresponde una instrucción sumarial por un lado y por el otro lado la remisión de los antecedentes al jurado de enjuiciamiento del magistrado a sus efectos. Gracias, ministro. Sabiendo una propuesta debidamente secundaria, si no hay otra consideración, entonces la aprobamos. Queda a criterio si es con goce de sueldo, sin goce de sueldo. Creo que sin goce planteó el doctor Garay. Puede, pero no debe cobijar este tipo ni conectar este tipo de decisión. Que se cortó la comunicación, ¿verdad? Suspensión de goce de sueldo, instrucción de sumario, remisión al jurado y la fiscalía, dice, por quebrantamiento de depósito. Prevaricato por parte del juez, dijo, el actuar ilegal en alguna parte y el actuar ilícito, dice en otra el ministro. Fuerte, duro. Durísimo. Duro el ministro. Yo creo que así se tiene que hacer. Víctor Ríos se abstuvo con relación a votar con relación al salario. Afecta directamente por ser el superintendente, no por otro motivo. Y porque formo parte de este pleno. Gracias, presidente. Gracias a usted, Benito. Entonces, decidimos, hizo un sumario, suspenderlo, remitirlo ante la fiscalía y al jurado de enjuiciamiento. ¿Okay? Martínez Semón se abstuvo, dice, de votar, porque es su compañero de cátedra en la Facultad de Derecho. ¿Qué piensa con relación a eso? ¿Tiene incidencia para que uno se abstenga a tamaña atrocidad? Y yo no sé, yo te pregunto, Carlos, porque, o sea, yo tengo mi... Bueno, no sé, no, ¿por qué mezclar las cosas, verdad? No, yo no sé, aunque no quiera, uno va a mezclar igual. O sea, no sé si a mí me dicen, por ejemplo, que vote y vos está en juego tu pellejo o tu suspensión o lo que sea. O sea, yo no... Te vas a tener. O sea, por más de que me dé los elementos objetivos, va a haber una cuestión subjetiva por el afecto, el aprecio o en mi caso el desprecio que te tengo, ¿verdad? Claro. Entonces, no, pues eso es categórico. Porque por odio o por amistad, claro, que se entienda. Entonces, eso, ¿verdad? No, que se entienda. Yo creo que, no sé, ¿verdad? Pero cuando uno cumple muy altas funciones también hay que... Pero es muy difícil de separar cuando... Y ellos son hace rato que están... Todos forman parte del mismo grupo. Él le metió a toda esta gente. Él le metió a toda esta gente y Bonifacio le metió a más gente. Porque el sobrino de Bonifacio Ríos, pues, Lescano. Y que ellos son socios en la facultad. Y son socios de cátedra de obligaciones y esas materias bastante complicadas, ¿verdad? Sí, pero señor. Siendo incluso otra vez, eso es agravante. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Se abstuvo él? Él se abstuvo. ¿Y todos los demás? Todos los demás votaron por la suspensión. Sin goce de sueldo. Sí, no, sin goce de sueldo se abstuvo en ese tema Víctor Ríos porque él tiene una posición. Ya sé. Y no votó. 7 votos. No votó. 7 votos. 7 votos. Con la suspensión. Con la suspensión y sin goce de sueldo. Gran flauta. Pero no sé lo que dijo no sé si escucharon bien. No sé. Medio que le faltó aire para esa. Sí, eso es justo. Ahí lo que iba a ir. Ahí lo que iba a ir. No sé si se quebró o algo así, ¿verdad? No sé si se quebró, pero tenía. O sea, habló con mucho ímpetu. Exacto. Y tenía, o sea, euforia el ministro como pegando un discurso. Sí. Y diciendo, no podemos tener esta clase de porquería en el Poder Judicial. Bueno, ese es... No digo porquería porque no va a decir eso. No, ya sé, pero... que funge de juez. No, ¿y qué es lo que dijo él? Eso es lo que dijo. Y dijo muchas cosas mucho más graves porque habló del actuar ilegal, ilícito. Ilegal es ilícito. Ilegal porque se aparta de la ley y ilícito porque puede ser que esté dentro de la frontera del Código Penal. Quebrantamiento de depósito por lo menos es cómplice y prevaricato categórico, ¿verdad? No, y por eso es que pide la remisión de los antecedentes a la fiscalía. Imagínense si la Corte toma en forma más frecuente este tipo de decisiones. O sea, toma por ejemplo con respecto a Carlos Vera, toma con respecto a... ahí Lucas, ahí ya me viene otra vez. Lucas, si está por ahí, habla con Ale Almada por el tema de
de del sumario o de la auditoría ahí en Alto Paraná. O sea, este tipo, qué gusto. Sí. Pero Contundente. pero con todos. Con todos. Aniti han mi apadrinado a Oberula y padrino Cuérabe, y ahí ya baja el volumen. No, coaño, luego está la y padrino Igori. Esta otra vez, Perla. Sí, señor. Bueno, Perla. Lo que la Corte ha resuelto en mayoría es la suspensión sin goce de sueldo, remisión de los antecedentes al jurado, enjuiciamiento de magistrados, como también al Ministerio Público, decisión en mayoría de los ministros César Garay, Manuel Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón y Carolina Llanes y Víctor Ríos. Víctor Ríos se abstuvo de votar con relación a que sea con o sin goce de sueldo. El otro, pero sí votó por la suspensión del mismo y también la instrucción de sumario y remisión de los antecedentes. El otro que se abstuvo a votar fue el doctor Alberto Martínez Simón, porque es por motivos personales, porque es su compañero de cátedra, mencionó el ministro de la Corte. Y en este caso fue designada de manera interina la jueza de primera instancia, Gisele Lombardo. Así que de esta manera entonces, por mayoría, la Corte ha resuelto esta suspensión sin goce de sueldo por mayoría de la Corte Suprema de Justicia. ¿No le querés tener como profesor de Obligaciones. A Carlos Alberto. Carlos Alberto Lescano. Bueno. Ahí en su problema. Jaupeimba es otra novedad, mi Perla. ¿Alguna otra? Por otro lado, también se suspendió nuevamente la audiencia preliminar de Gregorio Papo Morales. En este caso, recusó al fiscal Hernán Galeano, por lo que nuevamente esta decisión ha hecho que se haya suspendido nuevamente esta audiencia preliminar ante la jueza Cintia Lovera. Se tenía que realizar hoy a las 8:45. Sin embargo, con esta recusación se ha pospuesto nuevamente. En este caso también se encuentra acusada Cintia Ramón Ojeda. Así que veremos qué es lo que va a pasar con este caso, teniendo en cuenta la cantidad de suspensiones que ya ha tenido, y que inclusive esta convocatoria había sido ya bajo apercibimiento. Sin embargo, con la recusación nuevamente se ha impedido. Ellos están acusados por el homicidio de Robert Marín. Así que esta es otra de las novedades que tenemos, señor Carlos. Bueno, perfecto, Perla. Dale, señor. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Perla Usted está Silguero. escuchando PDS. Perla Silguero desde tribunales. Carlos Alberto.